Voy a darle continuidad, hermanos, a la enseñanza que estamos teniendo de la serie Llamados, Elegidos y Fieles. Voy a retomar, hermanos, Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Apocalipsis 17, 14, hermanos. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cuántos están con el Cordero, hermanos? Entonces nosotros somos llamados, elegidos y tal vez la última parte sea lo que más trabajo nos cueste. Pero no se preocupe que hoy no voy a hablar de la última parte, hoy voy a cerrar la segunda parte. Elegidos. Y para hacerle un breve recordatorio, hermanos, en el mensaje anterior a este, que ya tiene casi 2 meses, partimos, hermanos, de la premisa de que Dios elige de manera soberana a quien Él quiere. Y lo comprobamos, recordará usted, con el caso de Esaú y Jacob. La Biblia dice, hermanos, que ambos eran hijos de ¿quién? ¿El padre quién fue? Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, ¿verdad? Y uno de ellos se llamó Jacob y el otro se llamó Esaú. Y eran totalmente diferentes, hermanos. Pero si usted lee la historia en la carta a los Romanos, capítulo 9, fíjese lo que dice el Señor respecto a la elección, hermanos. Respecto a la elección. Romanos capítulo 9. Dice así. Versículo número 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahora bien, Abraham, hermanos, ¿cuántos hijos tuvo Abraham? Bueno, tuvo muchos. Uno de ellos fue Ismael, el primogénito. Y después tuvo Isaac, y después tuvo otros tantos, ¿verdad? Con Sétura. Pero Dios eligió a uno de sus hijos. No eligió a Ismael. ¿Eligió a quién? A Isaac. Porque la promesa de Dios fue: por este tiempo vendré y tendrás ¿qué? Un hijo. Y eso provocó la risa de la mujer, ¿se acuerda? La otra dijo: ¿por qué te ríes? Pues ¿por qué será? Si dice la Escritura que ya ambos estaban como muertos, hermanos. Imagínenselos cómo estaban. Ya totalmente grandes. Ya dice que la costumbre, refiriéndose a su periodo menstrual de la mujer, ya desde cuándo había pasado, hermanos. Abraham ya estaba también más cerca de la sepultura que de tener un hijo, hermanos. Cuando en ese momento le dice: tendrás un hijo. Y ese hijo, hermanos, representa la promesa de Dios para la elección del pueblo de Israel. Ahora bien, cuando Rebeca, hermanos, tiene a su hijo y después tiene al otro, tenía a los 2, y dice la Escritura que desde que estaban en el vientre, hermanos, ya se peleaban, ¿se acuerdan? Y dice: ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Dice: es que hay 2 ahí en tu vientre, pero el menor será servido por el mayor. Ahora yo quiero subrayar esta parte del verso número 11. No habían nacido, hermanos. Fíjese bien. Y como no habían nacido, no habían hecho todavía ni bueno ni malo, como para decir: es que Dios eligió a Jacob porque sabía que Jacob iba a ser mejor que su hermano. Si usted nota, hermanos, y ya lo hicimos notar, no era mejor que su hermano. Para nada. Para nada, hermanos. Los 2 eran igualmente malvados, igualmente ventajosos, igualmente mentirosos. Fíjese usted hasta qué grado era Esaú, por ejemplo, que escuchó que su padre no soportaría que su hermano tomara mujeres de la región, y él dijo: pues para que se les quite de ahí, como muchos hacen, ¿verdad? Que no le gusta esa a mi padre, pues con esa me voy a casar nomás para amolarlo, hacerlo repelar. Porque así somos, hermanos.
no le gusta que haga eso, pues eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo de que no? No habían hecho ni bueno ni malo, hermanos, pero ya había un propósito de Dios ahí en la elección. Y para que el propósito de Dios permaneciera como una elección soberana de Dios, por eso él dijo, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora yo en la sociedad varonil yo compartí acerca de ¿qué? La justicia, ¿verdad? Dios es justicia. Y como Dios es justicia, hermanos, tiene todo el derecho para decir a este sí y a este no. Aunque a algunos les parezca eso una injusticia. No es tal cosa. Y ahorita vamos a comprobar por qué no es tal cosa. Verso 12. Cuando todavía no nacían, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, hermanos, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Si usted se da cuenta, dice el versículo número 14. ¿Qué diremos entonces, hermanos? ¿Que Dios es injusto? Fíjese cómo el mismo apóstol Pablo se pregunta y él mismo se contesta. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios, hermanos? En ninguna manera. En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Verso 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. ¿De quién depende? De Dios que tiene misericordia. Hermanos, ¿de quién dependió nuestro llamado? De Dios. Gloria a Dios, hermanos. No fue de usted, no fue mío, fue una iniciativa de Dios. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A veces nos confundimos porque decimos que el texto afirma, sino de quien Dios tiene misericordia. El texto no dice eso. El texto dice que depende de Dios que tiene misericordia. ¿No tiene entonces Dios el derecho, hermanos, de elegir a quien Él quiere elegir? Si Él le dice a Moisés, tendré misericordia ¿de quién? Del que yo quiera tener misericordia. Y yo me voy a compadecer de quien yo quiera compadecerme. En pocas palabras le está diciendo a Moisés, no tiene nada que ver contigo. Yo voy a tener misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Y yo me voy a compadecer del que yo quiera compadecerme. No depende entonces del que quiere ni del que corre. Depende de Dios, porque Dios es quien tiene misericordia. Ahora, vamos a ver el caso del faraón, hermanos. Verso 17. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, yo creo que usted recuerda este evento, hermanos, narrado en el libro del Éxodo. La orden para Moisés es, ve y saca a mi pueblo. Pero Dios, hermanos, le dijo a Moisés, el faraón no lo permitirá. Y entonces alguien diría, bueno, entonces ¿por qué lo mandó? Como surgió una pregunta, ¿verdad? Hace rato en las pláticas prebautismales, una pregunta que tiene mucho sentido de acuerdo a la lógica humana, ¿verdad? Bueno, si Dios sabía que Adán se iba a comer el árbol, ¿para qué lo puso? ¿No es una pregunta que tiene lógica humana, hermanos? Porque algunos afirman, hermanos, que dado que la presencia de Dios, que se refiere al conocimiento anticipado de todas las cosas, hermanos. Le voy a poner un ejemplo. Si usted tuvo un amor de verano, ¿verdad? Como dice la canción. Tuvo usted un amor de verano y entonces, mientras estuvo el amor de verano, usted era muy feliz y ahí andaba paseando por los campos y todo, ¿no? Pero se terminó el verano y se terminó el romance. Pasó el tiempo, hermanos, y usted conoce a otra persona, se enamora, se casa con esa persona. ¿Vamos bien hasta ahí? Y de repente le empieza a ir mal. Y entonces usted dice, ¿y si me hubiera casado con mi amor de verano?
¿Qué hubiera pasado? No voy a decir, alguien se ha hecho esa pregunta porque pues sería muy fatídico el asunto, ¿no? Pero a lo mejor dice, ¿y si me hubiera casado con esa persona? Bueno, eso jamás usted lo sabrá. ¿Estamos de acuerdo? Usted jamás sabrá si con la otra persona le hubiera ido mejor o quién sabe le hubiera ido peor. Pero usted no lo sabrá. Pero Dios sí. Dios sí sabe cómo le hubiera ido si usted se hubiera casado con esa persona. Porque Dios sabe lo que sabe y sabe lo que pudiera usted saber o nunca saber. Eso sí lo sabe Dios. ¿Sí me expliqué? Dios sabe cómo le hubiera ido si se hubiera casado con esa persona. Ahora, pongamos otro ejemplo. Usted dice, me ofrecieron este empleo, pero siento como que no, ¿verdad? A propósito de lo del corazón que predicamos, me late que no es por ahí mi camino. Y entonces usted lo dejó pasar. Y al tiempo, hermanos, usted se da cuenta que esa oportunidad nunca regresó. Y entonces usted está en otro trabajo y usted dice, ay, si yo hubiera agarrado el otro trabajo, ¿dónde anduviera yo? A lo mejor viajando, a lo mejor ganando 3 o 4 veces más, qué sé yo. Jamás lo sabrá, pero Dios sí. Dios sabe qué hubiera pasado si usted hubiese agarrado ese trabajo. Eso es presciencia, hermanos. El conocimiento anticipado de todas las cosas. Pero la presciencia no solamente se refiere a ese conocimiento. La presciencia de Dios se refiere también al lazo afectivo que Dios hace con aquellas personas que ni siquiera existen. ¿Se acuerda cuando hablamos de Jeremías? Cuando el mensaje se llamó escogido para anunciar el evangelio. Antes de que te formases en el vientre, te conocí. Eso es presciencia, hermanos. El lazo afectivo que Dios establece con aquellos que ni siquiera existen. Y antes de que te formase, dice, te elegí y te puse por profeta a las naciones. Tú ni siquiera existías. Sus padres de Jeremías no existían, sus abuelos no existían. El mismo mundo, hermanos, no había sido hecho cuando Dios ya había elegido a Jeremías. ¿Sí se da cuenta? Lo que estamos diciendo, hermanos, es que el hecho de que usted esté en este lugar obedece, y quiero pensarlo así de parte de Dios, a que Dios ya lo había amado desde antes de la fundación del mundo. Y Él sabía, de acuerdo a su presciencia, tanto en conocimiento como en amor, que llegaría a ese punto en la vida de usted donde usted caería rendido a sus pies. Dios ya lo había elegido así. Por eso cuando hablamos de la elección de Dios, hermanos, hablamos de que la persona no se puede resistir, no para siempre. ¿Conoce usted personas, hermanos? Años, ¿no? Es que me hablaron por años y años y años y mi madre y ahora ya está sepultada y hasta entonces reacciona la persona al llamado, ¿no? Porque no se podrá resistir para siempre. Así sea su último aliento, hermanos. Si Dios lo eligió, aún ese último aliento servirá para que esa persona sea salva en Cristo. Si nosotros decimos que Dios elige a las personas porque sabe que las personas serán buenas, eso es un error garrafal de interpretación. Garrafal, monumental, hermanos. Porque ¿quién de nosotros es bueno? Si dice Pablo en su carta a los Romanos, los primeros capítulos, ya hemos acusado a gentiles y a judíos, que no hay justo, hermanos, ni a uno. ¿Qué está operando entonces en favor de la humanidad? La elección de Dios, su elección soberana. Si nosotros decimos, eligió a ellos por encima de aquellos, porque estos eran mejores, es un error, grave error. Porque entonces la persona va a decir, pues es que yo me lo merecía. Pues sí, ya decía yo, y entonces se invierte el asunto. La persona dice, al contrario, yo le estoy haciendo un favor a Dios, porque yo sí valgo la pena. Referente a la elección, hermanos, yo les dije, si usted alguna vez jugó algún deporte, usted escogía a los buenos, no escogía a los malitos. Usted veía que más o menos la hacían y decían, ¿sí o no? Usted decía, a este. Porque si usted veía al otro que pues de repente cojeaba, de repente ni siquiera le daba al balón, que no tenía ni idea de lo que usted decía, no, ese quédatelo, hasta les decía así, ese te lo dejo. No, oye, pues son 3 contra 8, no importa, con esos 3 la hacemos. ¿Cierto o falso? Si Dios basara su elección en criterios humanos, hermanos, no estuviéramos aquí. Porque la elección del criterio humano es elegir al mejor.
o al mejor parecido, al más alto, al más guapo. ¿Cuántas mujeres y cuántos varones eligen a sus parejas por esos criterios, hermanos? Dicen las muchachas, yo lo quiero. ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? Normal. Muchas dicen, alto, hermano. Mínimo. Así hasta se ponen mínimos, fíjese. Mínimo 1.80. Entonces, no, ya de ahí entrada cámbiate a otro país. El promedio del mexicano es 1.70, hermanos, imagínense. Y habemos, dijera el Papa, otros menos. Alto, fornido. Si se puede, güerito. Y ya, si Dios es así misericordioso como dicen los predicadores, ojito azul, o verdezón, pues, ya para. O gris, pues, ahí medio de coloradón. Miel, ya de perdido. Cabello quebrado, ¿verdad? Así con risitos, así chinito, barbita cerrada, pelo en pecho. Ya déjenlo así, ya déjenlo así. Ya déjenlo así, porque cuando despierte a la realidad, hermano, andamos, por eso dice la Escritura que andamos por fe y no por vista, hermanos. Y en el caso contrario es igual. Esbelta, torneada, de hermosa figura, cabello así como cascada. Como cascada, no como torrencial aguacero, como cascada, hermanos. No como una tormenta eléctrica, no, algo así bonito, como velo de novia, así, algo así. O como la cascada cola de caballo, así precioso, que le caiga. Dice, bueno, pues ya, por gracia de Dios soy lo que soy, tengo lo que tengo. Nuestros criterios humanos son así, los criterios de Dios no son así. Los criterios de Dios, hermanos, ¿sabe qué es? Es elegir al que nadie elegiría. Seleccionar al que nadie seleccionaría para que Dios se lleve la gloria, hermanos. Por lo tanto, que esta persona sea salva no tiene nada que ver con la persona, tiene todo que ver con Dios. Para que la persona diga, yo no lo merecía, pero Señor, gracias por tu misericordia, por elegirme. Porque si yo hubiera sido, Señor, yo no me elijo. Pero le damos la gloria a Dios, hermanos. Porque todo lo que Dios hace tiene que ver con su gloria, hermanos. Está el nombre de Dios ahí en juego, todo lo que Dios es, hermanos. Yo creo que si lo comprendiéramos, nuestra vida sería otra. Por eso el apóstol Pablo, y eso lo vamos a ver en la parte de llamados, elegidos, y la última que es fieles. Por eso cuando Pablo habla con los corintios les dice, sea que coman, sea que beban, hagan lo que hagan, que todo sea, hermanos, para gloria de Dios. ¿Cómo le puede dar la gloria a Dios usted comiendo tacos en la esquina? Pregúntese. ¿Cómo le puedo dar gloria a Dios caminando por la calle? ¿Cómo le puedo dar gloria a Dios mientras viajo en el metro? Quiero decirle, hermanos, que en esta semana, el día miércoles, quedé atorado en el metro. Terrible, hermanos. Eran las 10 y tantos de la noche. Iba yo con mi mamá y ahí nos quedamos atrapados en Balbuena, hermanos. Ni para atrás ni para adelante. Yo creo que si el Señor da probaditas de lo que es el infierno, sería un anticipo, hermanos. Estábamos asándonos ahí todos apretados. ¿Sabe cómo sea? Lo que dice Einstein es respecto a la relatividad, hermanos, es cierto. Cuando usted está disfrutando algo, hermanos, el tiempo se le va. Pero cuando usted lo está sufriendo, hermanos, usted ve que el reloj está así. No camina. ¿Sabe lo que es estar 10 minutos parado en una estación del metro sin que haya nada de nada? Esto está así. Y comienza a sentir cómo empieza a sudar, algo desagradable, terrible. Bueno, hasta en eso, hermanos, ¿cómo le puede usted dar la gloria a Dios? Ah, este gobierno corrupto. Shh. Muévete. Ahí está el cristiano. ¡El cristiano! Jálele la palanca. Pégale al vago. Hermanos, si nosotros entendiéramos que todo lo que hacemos y dejamos de hacer es para la gloria de Dios, créame, nuestra vida sería otra. Nuestra vida sería otra. El que trabaja, hermanos, pondría más empeño en su trabajo.
y diría, este carro que me dieron, este mueble que estoy haciendo, estas tortillas que estoy preparando, lo que haga usted en la computadora, lo que sea, usted se esmerará por hacerlo, porque sabe que ciertamente se lo está trabajando una persona, pero le está dando gloria a Dios. Y si usted vende en el tianguis, vendería kilos de a kilo. La vida sería otra, hermanos. Por eso cuando una persona se arrepiente, Juan les dice, el que robaba, no robe más. Pero es que no hay ganancia, hermano. Todos lo hacen. Es una mafia, hermano. No puede uno estar en contra de ellos porque entonces lo sacan a uno del negocio. Esa persona, hermanos, no entiende lo que Dios está haciendo. Si te puso ahí, te puso por una razón. Para que fueras luz en medio de la oscuridad. Si haces lo que hacen, si hablas como hablan, si te vistes como se visten, ¿qué diferencia hay? Decía Jesús, si amas a los que te aman, si saludas a los que te saludan, ¿qué haces de más? ¿Que no hacen eso también los infieles, hermanos? ¿Que acaso no hay gente educada en el camino que lo saluda a usted? Sobre todo la gente mayor, hermanos. La gente mayor hasta la fecha, cuando pasa, aunque usted nunca lo hayan visto en la vida, lo saludan. Y si traen sombrero, hermanos, me gusta mucho los modales de la gente mayor, ¿verdad? Sobre todo la que viene de provincia. Si viene con su sombrero, ahí está apenas, ¿verdad? La persona que apenas puede caminar. Buenos días. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo nos hemos, hermanos, insensibilizado? Se sube usted al metro y prefiere hacerse el dormido en lugar de darle el asiento a la persona que lo necesita. El cristiano. No, pues, ¿sabe lo que cuesta ganar un lugar en Pantitlán, hermano, a las 6 de la mañana? Se va la vida en ello, hermano. Yo lo sé. Yo también viajo en metro, hermanos. Ahí están para abrir la puerta, ¿sí o no? Y ¡fum! Pero como usted ya está cómodo, pues hay que se aguante el Señor. La mujer que trae al bebé, la que está embarazada, pues ¿para qué no se pone abusado? Todo lo que hacemos y dejamos de hacer, hermanos, tiene que ver con la gloria de Dios. Lo que está diciendo aquí Pablo es versículo número 17 y 18. La Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado, ¿dónde, hermanos? Por toda la tierra. ¿Sabe para qué contribuyó la necedad del Faraón, hermanos? Imagínese que llega Moisés y le dice Dios que dejes ir a mi pueblo. Adelante, Moisés, llévatelos por favor. ¿Usted cree que Dios hubiera podido ser enaltecido? ¿Usted cree que Dios hubiera sido, hermanos, conocido y temido en todos los alrededores? La necedad, hermanos, del Faraón contribuyó a que el nombre de Dios fuera ensalzado, hermanos. Pues llévatelos. Y a la mera hora, ¿sabes qué? No te los llevas. Primera plaga. Moisés, dile a tu Dios que la quite. La quita. Déjalos ir. Está bien, váyanse. No. Que váyanse ni que nada. Se quedan. Segunda plaga, hermanos. Y las plagas, ¿sabe qué fue? En aumento. En aumento. El poder de Dios, si usted compara la primera plaga con la última, hermanos, hay un mundo de diferencia en la manifestación poderosa de Dios. ¿Cuál fue la primera plaga? El agua convertida. ¿Y la pudieron hacer los otros malvados? Ahí está. ¿No dice así el incrédulo? No, que tu Dios, que no. Mi virgencita, mi San Martín de Porras, San Juditas, mis San Juditas. No, mi San Miguelito. Este es el bueno. Bueno, hay tantos hermanos que ya ni los conozco. Por eso la gente va de rodillas a la villa, ¿no? Es que mi virgencita me hizo el milagro. Y les hacen nichos, cuánta cosa. Mandas, promesas, pagan votos, etc. La segunda, la tercera, y conforme el poder de Dios fue manifestándose más, hermanos, ellos se quedaron impotentes. Para cuando llegó la 10ª plaga, hermanos, ya no había nada que hacer. ¿Cuál fue la 10ª plaga?
La muerte de los primogénitos, ¿verdad? Bueno, todo aquel que se resiste a los planes de Dios deberá estar consciente que ha de pagar un precio. Y un precio muy alto. Ahora, si usted lee con detenimiento, hay pasajes donde dicen que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero hay otros pasajes que dicen que fue el Faraón el que se endureció a sí mismo. Ahora, ¿quién dice la verdad? Los dos. El Faraón se endureció y Dios utilizó ese endurecimiento para magnificar su poder. Versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Ahora bien, siguiente pregunta. La primera pregunta, hermanos, tiene que ver con si Dios era justo o no. Y ya establecimos que Dios es justo. La siguiente pregunta, hermanos, es ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios entonces sabía, porque sí sabía, que el faraón se endurecería, entonces ¿por qué culpó al faraón? Me recuerdan aquel malvado que decía, pues es que tenía una relación de adulterio y decía, pero es que si fuera malo, hermano, ¿por qué Dios permitió que naciera este sentimiento tan puro entre nosotros? Yo creo que no es malo, porque nos amamos. Qué pensamiento tan torcido, hermanos. ¿Por qué el faraón entonces fue culpable si fue Dios el que lo endureció? Suena injusto a nuestra justicia humana. Suena incluso hasta como un acto de Dios así impositivo, ¿no? ¿Cómo se responde esa pregunta? Con el verso 20. ¿Y tú quién eres? Esta ya es una pregunta más seria, por eso la respuesta ya es más seria. Porque si no asumimos eso, entonces caeríamos en el pensamiento de Adán. Oye, Adán, ¿por qué te escondiste? ¿Acaso comiste del árbol? La mujer que me diste, ¿para quién me la das? Si no me lo hubieras dado, nada de esto hubiera pasado. Mujer, ¿por qué hiciste eso? La serpiente. Si no la hubieras creado, nada de esto hubiera pasado. En pocas palabras es, si ya sabías lo que íbamos a hacer, ¿para qué nos pusiste ahí? Pero ese es un pensamiento totalmente fuera de razón bíblica. En pocas palabras, hermanos, lo que Dios dice, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres para que alterques con Dios? Y lo que sigue es contundente, hermanos. Dirá el vaso de barro al que le formó, ¿por qué me has hecho así? Tal vez usted se ha preguntado alguna vez, se ve al espejo así y luego se mira así. 5 centímetros más, Señor. 20 kilos menos. Más abiertos mis ojitos. Menos ceja. Menos cachetes. Un poquito más de papada. Orejitas no tan paradas, ¿verdad? Yo creo que esos niños eran chismositos porque les gustaba parar oreja, hermanos. Y se agarra su cabello y se lo hace al lado y ¡tum! Se lo hace de regreso y ¡tum! Se pone unos chinitos, Señor. Y el que no tiene cabello, pues aunque sea lacio, Señor, ya lo que sea tu voluntad. Más morenito, más blanquito. ¿Se imagina? Si hubiera una sala de quejas con Dios, ¿cómo estaría ese buró? ¿Y tú quién eres? Dirá el vaso de barro, ¿por qué me hiciste así? Yo quería hacer de una oreja, ¿por qué me hiciste de 2 orejas? Yo quería hacer de cuello angosto, ¿por qué me hiciste anchote como si fuera para caldo? No sé si usted ha visualizado esa imagen, hermanos. Lo que está diciendo aquí es algo bien, bien tremendo, ¿eh? ¿Quién es el que prepara la masa, hermanos? Es el alfarero. ¿Quién es el que le da forma al barro? ¿De quién depende toda la obra? ¿Qué derecho tiene entonces la vasija para cuestionar, hermanos?
¿En qué momento la vasija hizo algo? ¿En qué momento la vasija contribuyó en algo? En ningún momento. Y si no le parece al alfarero, la puede destruir y la puede hacer de nuevo. ¿En qué momento contribuyó, ayudó, aportó algo la masa? En ninguno. ¿Cómo entonces la masa le puede decir al alfarero: ay, no me talles tan feo? ¿Sí ha visto usted ese proceso? Usted seguramente vio una película ya un poquito viejita, se llamó Ghost, ¿verdad? La sombra del amor. ¿Alguien la vio? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa escena prácticamente de culto cinéfilo? Sí, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? ¿Cuál es el problema? A mí también me gusta. Yo sí puse atención al mensaje del mediodía, hermanos. Pero usted se acuerda cómo está aquel, ¿verdad? Moviendo ahí, dándole forma con sus manos, poniéndolo así, así, dependiendo de lo que él quiere hacer, es el tipo de figura que hace, hermanos. Ahora yo le voy a decir otra cosa. Usted en su casa tiene vasos de plástico, ¿sí o no? ¿Para qué son los vasos de plástico? ¿Para los niños o para la gente que se porta como niño, no? Sí, que es distraída o que es torpe con las manos, ¿no? Tiene otros que son así como de porcelana. ¿Sí voy bien o no? Y tiene otros guardados que nunca usa, que dice son para ocasiones ¿qué? Entonces no soy el único, ¿ah? Y esos los tienen ¿dónde, hermanos? En una vitrina. Así, hasta con su vidrio, hermanos. Sus carpetitas y todo. Y de vez en vez lo saca y... Oye, sí, pero así. ¿Por qué no usa esos vasos como uso diario? Porque son frágiles. Son diferentes. Fueron hechos para otras cosas. El de plástico usted está lavando y de repente... por eso me gustan estos, porque no les pasa nada. Pero agarra usted uno de vidrio y... Ni modo. ¿Cómo están sus vajillas? ¿Completas? Si están completas no las usa. Ahora, aunque usted diga están medio completas, están despostilladas. Algunas ya están incluso hasta fracturadas. Lo que pasa es que por cohesión no se han separado, pero usted les hace así y se abren. ¿Qué quiero decir con eso, hermanos? Que cada cosa tiene su uso, tiene su propósito. Lo que hace Dios es exactamente lo mismo. Mire lo que dice aquí, verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿No tiene potestad? ¿Usted ha visto cómo soplan vidrio? A mí me impresiona cómo soplan el vidrio, hermanos, para hacer las figuras o los utensilios, ¿no? Ahí están en el fuego, ahí están, y de repente, y luego unos le hacen así como tipo globo para hacer salchichas, ¿no? Y luego lo van inflando más, depende de lo que quieren hacer, hermanos. ¿Quién decide qué hacer con el vidrio? Pues el maestro vidriero, el artesano, ahí. Y hay grosores de vidrio, ¿sí o no? Hay un vidrio que es así, muy, muy delgadito. Pues ustedes dicen, no, es que quiero que resista. Entonces hay vidrios más gruesos. Hay vidrio templado, más resistente. Ha habido personas, hermanos, que se han fracturado por golpearse con un vidrio de esos. O sea, resiste, hermanos. Pero normalmente un vidrio delgadito truena rápido. Lo que dice Pablo es el alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios. Dios tiene toda la autoridad y toda la potestad para decir, este vaso es para mi honra y el otro no es para mi honra. Por eso somos muchos, ¿no? ¿Cuántos hay en el mundo? En nuestro país, pues, más de 120 millones. De esos 120 millones, ¿cuántos cree usted que son vasos para honra? Verso 22. ¿Y qué?
Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, y esos vasos de ira, escuche usted, ya están ¿qué? Preparados para destrucción. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia. Note usted que él ¿qué? Entonces, ¿están preparados o no están preparados para cada cosa? Para honra como para deshonra. ¿Y eso desde cuándo lo preparó Dios? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el propósito? El propósito, hermanos, de los primeros, que son los rebeldes, es que Dios, hermanos, muestre su ira. Romanos capítulo 1 dice, verso 18 me parece, la ira de Dios se revela contra toda iniquidad, contra todo pecado, contra toda maldad. Ahora, alguien diría, ¿por qué no los destruye? Porque Dios los está soportando. Por eso dice que Él los pasa por alto. Pero no quiere decir que no se da cuenta de lo que está pasando, sino que Él decide esperar. Él está, hermanos, soportando con mucha paciencia. En esta semana, hermanos, platicando con una persona me decía, ay, es que yo creo que ya le estoy colmando la paciencia a Dios. Y alguien diría, no, la paciencia de Dios es infinita. Y yo le diré, no es cierto. Por supuesto que podemos hartar la paciencia de Dios. Y de hecho, hermanos, eso es lo que motiva la intervención de Dios. Ya. Si usted nota, hermanos, cuando el Señor destruye Sodoma y Gomorra, la expresión de Dios es, porque ya me tienen. Cuando el Señor interviene para liberar a su pueblo, dice, su clamor ha subido hasta mí. Es tiempo de intervenir. Cuando eso pase, hermanos, y ya no falta mucho, Dios intervendrá en nuestra vida, en nuestro tiempo. Hemos estado estudiando Apocalipsis y muchos han hecho caso omiso del mensaje, pero eso no altera el mensaje, hermanos. El que usted lo escuche o no lo quiera escuchar, eso no va a hacer que Dios cambie. Ya está decretado. En lugar de que usted diga, yo quiero estar prevenido, yo quiero estar apercibido para que cuando venga me halle haciendo así. No, usted dice, bueno, pues yo creo que sí llegamos, ¿no? Yo creo que sí llegamos. Se dará usted cuenta como aquellas fatuas que a la hora de la hora se le va a acabar su lámpara. Así como cuando usted ve su carro que ya está, ya no en el cuarto, sino lo que le sigue, casi en rojo, y dice, yo creo que sí llegamos. Y oh, sorpresa, se le quedó a medio camino. Pero usted dice, creo que por ahí hay una gas. Sí, así digamos. Corte ahí, siguiente toma, y va usted empujando su carro. Cerrada, o dice ahí, nos mudamos 10 kilómetros más adelante. Y muchos cristianillos ahí, sí llegamos. Yo creo que hay medio llegando a las 11, 12. Yo creo que yendo un día así uno, no, pues total, ¿no? Yo creo que sí la hacemos. Su lamparita, hermanos. Y el propósito de los elegidos, hermanos, es hacer notorias las riquezas de su gloria. Ahora, tanto unos como otros tienen el mismo propósito, al final, darle gloria a Dios. Verso 24. A las cuales también ha llamado. ¿Esto es a quién, hermanos? A ver otra vez, ¿esto es a quién? A nosotros. Ahora dígalo personal. A mí. No, a usted. A mí. Escuche esto, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ahí entramos, hermanos. Ahí entramos. Algo que era solamente para ellos, Dios diseñó, Dios preparó, que llegado el momento ellos tropezaran con la piedra de tropiezo. Y eso permitió, hermanos, que usted y yo entráramos. Gloria a Dios. Ahora, no te jactes. Lero, lero. Ahí se quedan. Vas para atrás tú también. La Escritura dice, a fin de que nadie... Bueno, véanlo primero a los Corintios, hermanos. Y ya voy terminando.
Y ahorita regreso rápido a Romanos 9. Verso 26. Primero a los Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vocación es llamado. Que no sois muchos sabios según la carne. ¿Hay algún ministro de la Suprema Corte de Justicia aquí? Qué bueno. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió ¿quién? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Verso 29, subráyelo por favor. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Alguien dirá, ¿y yo era todo eso? Eso y más. Necio, vil. No fue por eso que Dios nos escogió. Nos escogió a pesar de que éramos eso. Romanos 9:25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahora serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. La elección de Dios no tiene que ver con nacionalidad, tiene que ver con el propósito de Dios. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Y última pregunta, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, hermanos, la justicia que es por fe. Más Israel, que iba tras una ley de justicia, hermanos, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? Cristo Jesús. ¿Quién murió por usted? Gloria a Dios, por Jesucristo. Porque la piedra que hizo tropezar a otros para nosotros es nuestra esperanza, nuestra ancla, nuestro refugio, la roca en la que estamos parados, hermanos. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, hermanos, no será avergonzado. ¿Qué necesita una persona? Creer en Cristo. Nadie que crea en Cristo, hermanos, será desechado, jamás. Pero nadie que haya creído en Cristo será aceptado, jamás. El que no cree ya es condenado. Si hay alguien aquí que no ha depositado toda su confianza en Cristo Jesús, no lo piense. Es ahora o nunca. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque hoy es el día, hermanos, de salvación. Porque el Señor lo ha decretado así. Y con este mensaje yo cierro la parte de la elección. Llamados, elegidos y fieles. Por lo tanto, usted no se quiebre la cabeza diciendo, pero ¿por qué me eligió a mí? ¿Por qué no eligió a los otros? La respuesta es, y bueno, ¿y tú quién eres? Concéntrate, enfócate, persevera. Dale gloria a Dios porque te haya llamado, porque te haya elegido de entre tantos otros. Y vive una vida que sea fiel, que es la siguiente parte que nos falta. Llamados, elegidos y fieles. Dios los bendiga, hermanos.